Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta sesión, a esta masterclass de creación de secuencias de yoga o diseño de secuencias de yoga. Mi nombre es Laura Cantillo, soy la jefa de estudios de la Escuela Internacional de Yoga y también soy formadora de nivel 2 de la formación de profesores y profesoras de yoga. Esta es la parte que más me gusta ahora que nadie nos escucha, porque es la que me permite pues estar al final en contacto con diferentes personas y seguir aprendiendo de una manera pues muy bella. Voy a decir que soy de las afortunadas que tengo la posibilidad de aprender con personas año tras año. Me alegra mucho ver caras conocidas por aquí, porque la verdad es que me hacen sentir en familia, alumnas y alumnos que tenemos de nivel 1 de la formación. Y bueno, quiero contaros un poquito cómo voy a organizar la sesión de esta tarde, que bueno, ya me iréis conociendo, yo soy bastante clara, bastante esquemática, entonces voy a contaros un poquito cómo la voy a organizar. Y así, pues tenemos toda la información de entrada, ¿vale? Lo primero que me gustaría es hablar un poco de por qué creación de series, porque esto es importante, qué hay ahí detrás, ¿no? ¿De qué estamos hablando realmente? Luego, una segunda parte, hablar de pues tres aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar secuencias en yoga, que yo creo que es algo que nos puede aportar y que nos puede dar un poquito de luz. Y luego al final, nada, le dedicaré un minutillo o 2 minutillos a hablar un poco de cómo encaja esto dentro de una formación de profesores y profesoras de yoga y por qué es importante tenerla dentro y cómo interfiere esto dentro de nuestra creatividad. Pero sí que quiero que tengamos claro eso, que al final hablaré un poquito de la formación de la escuela, que al final es de la que puedo hablar, ¿no? Al final es de a quien puedo representar de algún modo. Entonces, bueno, para ello voy a compartir pantalla. eh, si me lo permite. Yo creo que sí. Y creo que lo estáis viendo ya. Sí, ¿verdad? Vale, perfecto. Vale, pues vamos a ello. ¿Qué hay detrás de la creación de series? Y sobre todo, aquí sí que quería darle un aspecto muy personal a esta masterclass, ¿no? ¿Qué hay para mí detrás de una clase o de una asignatura o de un contenido de creación de series? Sentidos libres también de interrumpirme en el caso de que queráis preguntar cualquier cosa, porque os tengo aquí en un lateral, pero sí que me gusta escucharos de vez en cuando, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, de qué hay detrás de la creación de series o del diseño de secuencias, lo que sí quiero hablar un poco es de una pregunta que en algún momento de nuestra vida nos vamos a hacer si estamos dentro del mundo del yoga, que es si la profesora o el profesor de yoga nace o se hace. No, yo creo que esto es importante aclararlo, porque muchas veces se nos presupone como un don natural que viene con nosotras y con nosotros desde el primer momento y que en el hipotético caso de no cumplir con ello, no vamos a ser buenos o buenas profesoras de yoga, o a veces también se piensa que esto se adquiere con el tiempo, ¿no? Y quiero simplemente dar mi humilde versión o mi humilde opinión de esta situación, y es que al final, bajo mi punto de vista, pasan ambas cosas, ¿no? El profesor de yoga nace y se hace. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando vamos a convertirnos en profesores o profesoras de yoga, lo que hacemos es tomar una decisión voluntaria sobre una formación que queremos hacer. Ya no estamos hablando de la educación reglada pues, de la básica que tengamos cada uno en nuestro país, o de una educación que viene establecida por la administración pública que tenemos que hacer para cumplir unos mínimos. Incluso a día de hoy podemos hablar de una educación superior que nuestra familia espera que hagamos, sino de una decisión voluntaria sobre una formación que a lo mejor a nosotros nos ha llegado pues porque en algún momento hemos comenzado a practicar yoga y ha llegado a nuestras vidas de una manera que a lo mejor no esperábamos, pero que ha aparecido ahí, y que esto ha hecho que empezásemos a practicar y que en algún momento nos haya despertado pues algo en nosotros que nos haya impulsado a decir: "Oh, me gustaría seguir profundizando o me gustaría compartir esto que estoy haciendo", y es por eso que voy a dar un paso más y voy a ser profesor o profesora de yoga.
Por lo tanto, podemos decir que esa parte como que se nace o se construye, que es voluntaria, existe, ¿no? Pero también se hace, porque esa voluntariedad o ese deseo no puede ir desvinculado de una formación o de un contenido y de un conocimiento que está intrínsecamente vinculado a la profesión de ser profesor o profesora de yoga. No deja de ser una profesión y sería muy injusto decir que una persona que simplemente tiene el deseo de querer ser profesor o profesora de yoga, pero que nunca se ha formado, está impartiendo sesiones y la calidad y la categoría que tiene es la misma que el que se ha formado. No es justo a día de hoy afirmar esto y creo que esto es algo que también las personas que nos dedicamos a ello es algo que defendemos, ¿no? Invertimos mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho cariño y también mucho aprendizaje en este camino y es por eso que nos hacemos profesores y profesoras de yoga, no nos descubrimos. A mí me gusta decirles a mis alumnas y a mis alumnos en clase que es el momento de descubrirse, es el momento de conocer quién hay allí, ¿no? ¿Quién es Soledad? ¿Quién es Camilo? ¿Quién es Adriana? ¿Quién es Darío? ¿Quién es ese profesor o profesora de yoga que habita en nosotros y nosotras y que está dispuesto a salir en este proceso formativo, ¿no? Y si hay algo que nos caracteriza a los profesores y las profesoras de yoga por encima de cualquier otra cosa, más allá de los múltiples mitos que se puedan hablar de nosotros o de las múltiples etiquetas que se nos asignen, es porque damos clases de yoga, valga la redundancia. Es decir, que de algún modo impartimos unas sesiones que vamos a tener que elaborar o que vamos a tener que diseñar o que vamos a tener que tomar de alguna parte. No, no vienen por ciencia infusa. ¿Puedes ser profesor de yoga y no dar clases de yoga? Sí, puedes ser de etiqueta profesor o profesora de yoga y no ejercer, pero en el momento que desees ejercer vas a tener que dar clases de yoga. Lo siento, o me alegro mucho porque tengas que hacerlo. Es por tanto que esto va muy vinculado a quiénes somos y a lo que vamos a hacer en nuestro día a día. Y os pongo tres preguntas típicas que aparecen cuando nos enfrentamos a la realidad de que tenemos que dar clases de yoga y que tenemos un mundo delante, no estamos aislados y no es que nos enfrentemos a una competencia, sino que nos enfrentamos a una oferta muy variada que en ocasiones nos hace plantearnos cosas como cómo se decide lo que puedo hacer o no puedo hacer en una clase diaria de yoga, cómo puedo destacar ante la gran oferta de clases de yoga que existe, qué necesito para crear esas secuencias y me vale con un libro o una aplicación. Al final creo que estas preguntas están respondiendo un poco a qué me puede hacer diferente. ¿Qué es lo que hace que una persona venga a mi clase y no vaya a otra? ¿Y qué es lo que hace que una persona venga a mi clase y decida quedarse y no marcharse? Entonces, estas preguntas que van vinculadas de manera intrínseca a nuestra profesión y a nuestro quehacer y a nuestro día a día son muy importantes para orientarnos un poco en qué cosas deberían estar presentes a la hora de tomar estas decisiones como ser profesor o profesora de yoga. Y al final van muy vinculadas a algo que está oliendo de fondo, que es me tendré que formar para averiguar todo esto, ¿no? Tendré que comprender por qué hay una clase de yoga, qué hay detrás de esa clase de yoga, qué objetivos persigue, cómo puedo compartirlos con mis alumnos y mis alumnas, cómo puedo hacer que disfruten de ese algo más, cómo puedo transmitir o compartir mi práctica y también, ¿por qué no? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cuál es el potencial de mejora de mi práctica? ¿Cuál es el potencial de mejora de mis clases de yoga? ¿Y cuál cuáles son las herramientas que puedo tener en mano para desarrollar prácticas de yoga que sean pues atractivas para la gente que va a venir, ¿no? Evidentemente esto no puede estar en vacío y el contenido de creación de series o contenido de diseño de secuencias es un poco el que intenta dar respuesta a estas preguntas. ¿Cómo se decide qué hacer en una clase diaria de yoga? Pues vamos a ver que uno de los factores principales que vamos a trabajar es cuál es el objetivo de mi clase. ¿Qué tipo de objetivos puedo tener?
tengo un grupo estable, puedo hacer una programación, o por el contrario es un grupo que no es estable y tengo que plantearme objetivos a corto plazo. Mis objetivos pueden ser más o menos ambiciosos, pueden ser más o menos complejos. Vamos a pararnos un poquito en la parte de objetivos, ¿no? Y ante la pregunta de cómo puedo destacar frente a la gran oferta de clases que hay, es qué puedo hacer o qué es lo que hace que las personas cuando practican yoga se sientan bien, a pesar de que al yoga le da lo mismo que te sientas bien como que te sientas mal, ¿no? Es al profesor o la profesora de yoga a la que le importa esto. Pero, ¿cómo puedo destacar o qué es lo que me hace diferente? Tiene que ver mucho con la comprensión, la observación y el análisis de lo que hago en mi clase. Y para eso necesito una formación que me permita hacer una reflexión sobre esto. ¿Cómo puedo hacer que esa persona sienta de realmente que la estoy acompañando en una sesión de yoga? Esto es quizá el reto mayor al que nos enfrentamos en nuestro día a día. ¿Cómo hacer que la persona se sienta acompañada? Porque al final cuando damos una práctica de yoga no dejamos de estar acompañando a la práctica de la otra persona. Entonces, bueno, estas dos cosas ya os están diciendo un poco que por dónde va a ir, ¿no? El objetivo, qué cosas puedo hacer para dar ese algo más. Quizá esas cosas que puedo hacer van vinculadas a unas fases y a unos principios, que también vamos a hablar de ellos. ¿Y qué necesito para crear secuencias de yoga? Y si me vale con un libro o con una aplicación. Que esto es algo que también está muy de moda, ¿no? Desde hace unos años, desde hace un tiempo a esta parte, es muy común encontrar libros con series hechas o aplicaciones con propuestas de series. Y no estoy diciendo que estas series sean buenas o malas. A mí que me salven de haber dicho esto. No, no entraré a valorar. Pero voy a poner un ejemplo más humano, más personal. ¿De acuerdo? A nuestros alumnos y nuestras alumnas, cuando van a clase, cuando se empiezan a formar en el nivel 2, les decimos, vosotros id a clase y os copiáis las clases cuando salgáis, os copiáis las clases para ver qué se ha hecho y qué cosas podéis de recursos coger para vuestras propias clases. Es una manera también de entender qué está pasando, cómo profundizar en ello, etc. Pero si un alumno o una alumna viene a una clase mía y replica mi clase como tal, ¿la va a dar igual? La respuesta va a ser que no. ¿Va a conseguir el mismo efecto? La respuesta va a ser que no. ¿Va a conseguir que sea igual de atractiva? Oye, ojalá que sí. Ojalá que sea incluso más atractiva y que el alumnado quiera volver con esa persona, ¿no? Pero ¿le ha valido con una réplica de algo? ¿Por qué no le termina de encajar? ¿Por qué eso no termina de encajar? ¿Por qué no me termina de encajar el hacer una serie que he visto en un libro si a mí la serie me parecía estupenda y maravillosa? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me vale la aplicación X que me hace incluso los dibujitos para que yo sepa lo que tengo que hacer en clase? ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque no es tuya, porque no la has hecho tú, porque no estamos hablando de Raquel como profesora de yoga o de Vanessa o de Rosalía o de Elena. Estamos hablando, en este caso de Laura o en este caso del autor o la autora del libro, cuyos objetivos, cuyos propósitos detrás de esa clase podemos o no podemos conocer. Y por mucho que los exprese, yo te puedo decir, sí, sí, mira, el objetivo de mi serie era Prasarita Padottanasana. Sí, pero ¿cuál eres tu argumento en tu serie? ¿Qué es lo que me querías contar? ¿Cuáles son tus otros objetivos más allá de esa postura? Eso normalmente no se cuenta, eso va muy dentro de la persona, va muy dentro del profesor o la profesora de yoga y es algo que por mucho que intentemos replicar, no vamos a conseguir. Yo puedo empeñarme en replicar clases de Maite Criado una y otra vez y no me van a salir igual. ¿Por qué? Porque no soy ella, porque ella tiene una intencionalidad detrás. Y esa intencionalidad se descubre, se aprende, se trabaja y se plasma en nuestro trabajo. Es decir, se aprende. Por eso
creo que también es importante abordarla. Y voy a hablar al final de la creatividad. La creatividad y cómo tiene que ver esto dentro de una práctica de yoga. Muy vinculado a las otras cosas que vamos a ver, que son objetivos, fases y principios. Porque al final es un poco lo que nos va a dar la guía. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo el mundo bien? ¿Alguna duda? ¿No? Si hay disconformidades también las admito, ¿eh? Bueno, Hola, ¿puedo hola. hacerte una pregunta? Sí, claro que sí. Darío, Hola, Darío. este, sí, puede ser porque hay muchísimas clases de yoga y en todos lados. Resulta Ujú, que yo hago una clase y con mis objetivos y puede ser a lo mejor muy parecida a alguna otra clase que esté dictando algún compañero que conozco, ¿no? ujú, Pero yo la creé y con mis objetivos ujú, y con mi alumnado y con mi gente. Entonces, pienso de eso, de que haya clases a lo mejor muy similares o parecidas, pero con el objetivo lo plantea el instructor o profesor. ujú. Eh, Así que bueno, yo a eso cuando vos hablabas, que la verdad que está explicando muy bien y, y te entiendo perfectamente, pero puede pasar eso, ¿verdad? Que a lo Sí, mejor es porque hay gente que recorre distintos profesores, porque como vos decís, este me cae bien, lo entiendo mejor, cómo me explica este, cada asana, ¿no? Entonces, resulta que mejor voy y veo que es más parecida, pero los objetivos pueden ser distintos como vos los planteas. Así que ujú, bueno, eso ujú. quería comentar. Efectivamente, Darío. A ver, sería iluso pensar que hay infinitud de posturas y hay infinitud de variantes. Es decir, al final nos vamos a encontrar en situaciones en donde hay prácticas muy parecidas a otras. Pero es la persona la que al final hace que esa práctica sea diferente y la que esa persona da ese argumento o ese hilo conductor a esa práctica de la manera tan distinta. No sé en vuestro caso, siempre intento poner ejemplos personales porque son los que menos ofenden, los que mejor ilustran en mi caso lo que ha sucedido, ¿no? Pero en mi caso, cuando empecé a practicar yoga y empecé a ir a unas clases porque me venía bien el horario. Y un día encuentras en ese horario a una persona que te encaja y dices, uy, qué a gusto me siento con este profesor o esta profesora de yoga. Y ya el horario pasa a un segundo plano y empieza a entrar en ese primer plano ese profesor, esa profesora de yoga que dices, oye, que me gusta, que yo quiero seguir formándome. Uy, madre, como se ponga malo, o como enferme, o como le toque la lotería y desaparezca una semana. Qué mal lo pasaba yo. Me decía, madre mía, pero ¿por qué me pasa esto? Me pasa porque probablemente esa persona trabajaba con cosas que vamos a ver hoy que a mí me encajaban muy bien, ¿no? Y normalmente nosotros en la formación lo que intentamos hacer es dar esas herramientas de esas cosas que encajan tan bien para que nos seamos ese profesor o esa profesora que deja de ser el profesor de las 7:30 y pasa a ser Raquel o pasa a ser Laura y quiero ir a clase de esas personas. Y, le cambian el horario a las 7 y hago lo que haga falta para llegar a las 7 a clase, aunque tenga que ir corriendo por el metro. Son formas y son cosas que suceden y que no entendemos muy bien y que yo hoy quiero daros como luz a lo que no se cuenta. O sea, yo lo que quería hablar es un poco de lo que no se cuenta, que hay en la trastienda de la creación de series, evidentemente de una manera un poco escamatizada, porque imaginaos, a mí esto me lleva un curso escolar. Tengo que decir así como un poco por encima, pero quería hablar de esto, ¿no? Bueno, como os decía antes, ¿qué hay detrás de esa creación de series, ¿no? ¿Qué encontramos detrás de esa creación de series? Encontramos los objetivos, ahora voy a avanzar un poquito en cada uno de estos puntos. Encontramos las fases de las que os hablaba,
que pobre mías, están denostadas, pero luego cuando averiguamos cuáles son, cómo funcionan, nos damos cuenta de la importancia que tienen. Están los principios de creación de series. Esto está basado en la metodología que nosotros seguimos, es decir, son clases de Hatha Yoga. Evidentemente, escuelas y linajes hay muchos y cada uno tendrá algo más o menos similar a lo que voy a contar, pero evidentemente cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Está el aprendizaje de esos conocimientos que os decía, y están dos puntos, bueno, aprendizaje, creatividad y formación, que aunque aparecen ahí separados, voy a hablar de ellos de manera bastante conjunta y voy a hablar porque a veces cuando hablamos de aprendizaje, de formación, de estandarización, nos da un poco miedo en relación a la creatividad y dónde queda esa creatividad dentro de toda esta película, ¿no? Y cómo podemos desarrollarla. Entonces voy a hablar de eso de manera un poco unida. Pero vamos al primer punto. Y el primer punto que tenemos que tratar sin duda es cuáles pueden ser los objetivos de una clase de yoga o de una serie de yoga. Y alguno podrá pensar, esto es súper básico. ¿Por qué vamos a hablar ahora de los objetivos? Bueno, esto quiero que sepáis que es lo primero o el primer contenido que se trabaja cuando estamos en la formación de profesores y profesoras de yoga. ¿Cuál es el objetivo de mi clase? Fijaos si es importante. En mi cotidiano, mi objetivo puede ser una postura o un grupo de posturas. Como os decía antes, Prasarita Padottanasana o un grupo de posturas de pie. Pueden ser puntos energéticos. Seguro que habéis oído hablar de las clases de los chakras, etcétera, ¿no? Puede ser una clase que tenga como objetivo unos trabajos de movilización de un área concreta del cuerpo. Puede ser que tenga propuestas de fortaleza. Seguro que a más de uno y a más de una aquí les suena transiciones entre Adho Mukha Svanasana, Chaturanga, otra vez vuelta, o planos inclinados y Adho Mukha Svanasana. Esto que a veces sufrimos. Y luego dices, ya me pones unos delfines y ya ahí me has rematado, ¿no? Eso estaría trabajando fortaleza. Claro, los objetivos al final pueden ser tan amplios, tan variados, de tantas formas y colores, que de alguna manera tendremos que empezar. De alguna manera, cuando empezamos a diseñar propuestas de series, algo tiene que ser el comienzo. Y lo mejor que podemos hacer es intentar sentar unas bases. Vuelvo a mi experiencia personal, ¿de acuerdo? Cuando yo empiezo a formar a la gente, empezamos formando en posturas. Objetivo de la clase, una postura. No hay más ambición, ¿vale? Y al principio dice, oh, pero ¿por qué una postura? Pero yo quiero trabajar el primer chakra, pero yo quiero hacer Sirsasana, ¿por qué no me dejas? Y digo, vale, vamos a construir una casa, ¿tú por dónde empiezas? La respuesta siempre es por los cimientos, ¿no? Vamos a empezar por la base, ni siquiera por la base, por los cimientos, por lo que está debajo de la tierra. Vamos a empezar por ahí porque es la manera que tenemos de luego sentar una base sólida, de que mi estructura de paredes no caiga y de que pueda poner un tejado. El 90% de la formación normalmente está constituida sobre posturas. Ahora, hay posturas tantas como personas, muchísimas. Fijaos la variabilidad que esto ya nos está ofreciendo. Y hay un 10% que normalmente es al final de clase, es al final del curso, en que se trabajan otro tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que si yo empezara a trabajar al principio de las sesiones, vamos a hacer una serie sobre el cuarto chakra, probablemente generaría tal caos y tal confusión en las personas que tengo delante y que están en proceso de aprendizaje o que están en proceso de aprender a diseñar secuencias de una manera un poco más profesionalizada, que tendría un verdadero problema. ¿Por qué? Pues porque a medida que tú te vas formando te vas dando cuenta de que el cuerpo sutil está envuelto. Ya sabéis, los 5 koshas y que esto está envuelto y que al final
con lo que estamos trabajando es con nuestro vehículo, y nuestro vehículo es nuestro envoltorio, es el cuerpo físico. Y esto hay que saber traducirlo y hay que saber llevarlo a la práctica. Y nuestro cuerpo físico está constituido por musculatura, por articulaciones, por órganos, por un montón de sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo empiezo desde lo más sutil o de lo más profundo a lo más físico, me va a ser muy difícil que se pueda entender o que pueda llegar realmente a tocar eso que necesito tocar. Sin embargo, si yo empiezo al revés, si yo empiezo trabajando y empiezo practicando desde lo más físico a lo más sutil, me va a ser mucho más sencillo sentar unas bases que me van a permitir integrar algún conocimiento que me permita luego desarrollar el potencial que lo sutil tiene. ¿Vale? Esto es importante. Y otra cosa que es importante es la capacidad de concreción. ¿Vale? Una de las cosas, a mí me gustan diferentes estilos, he practicado diferentes estilos de yoga, diferentes modalidades, he tenido una época, pues yo creo que de alguna manera todos hemos ido a ver qué había en algunas partes y luego cada uno pues decide con lo que se queda, ¿no? Y con lo que hace en su práctica personal y con lo que más resuena. ¿Cuál es el profesor ese que empezó a las 7:30 y que ahora tiene nombre y apellidos y que le persigo por todas las partes del mundo donde vaya para dar prácticas con él, ¿no? Entonces, en ese sentido, la concreción es importante. ¿Por qué? Porque no podemos ser profesores y profesoras para todo. No, no todo vale. No todo vale en todas partes. Y normalmente cuando generalizamos algo o cuando algo no está concretado, tendemos a incluir lo que todo vale. Porque imaginaos que yo tengo que abarcar un libro, tengo que escribir un libro, 100 páginas. Es que 100 páginas no me caben en una hora, por mucho que lo intente. Entonces al final acabo haciendo lectura transversal en esa hora y me acabo leyendo los capítulos a medias y acabo saltándome información. Pues en una práctica de yoga, en una clase de yoga, esto es lo mismo. Si yo generalizo mucho, si yo intento abarcar mucho en mi objetivo, voy a acabar haciendo de todo un poco para cubrir ese objetivo sin ni siquiera llegar a cubrir mi objetivo, porque probablemente lo que me quede, perdonadme, sea un churro. Un churro que a lo mejor estéticamente es maravilloso, o que visualmente, o que incluso para algunas personas puede resultar muy atractivo. No os lo voy a negar. Pero a nivel de mi objetivo y a nivel de mi coherencia interna, a nivel de esa trastienda, ¿hasta qué punto estoy cumpliendo con lo que yo me he propuesto? Si yo lo que me he propuesto era escribir algo y a lo mejor era un relato corto, o leer algo y era leer un relato corto, ¿qué hago leyendo un libro de 100 páginas en una hora? Esa es la pregunta que me tengo que realizar. ¿Quiero ser un profesor de todo vale? ¿Quiero ser una profesora que no concrete y que al final acabe haciendo de todo para cubrir diferentes aspectos de algo? Sí, por eso os ponía en azul lo de sea cual sea, avanza con confianza, con concreción y con claridad. ¿Por qué? Porque cuando tú concretas, imaginemos una postura, ¿no? Os decía antes, Prasarita Padottanasana. Cuando yo tengo concreto algo, yo puedo decir y analizar de qué está hecho. Porque no nos olvidemos que mi serie de yoga o mi secuencia en esa clase va a ser la historia que yo cuento para llegar a ese objetivo. Y va a ser la historia que yo cuento para obtener los beneficios de lo que he estado haciendo en clase. Por lo tanto, cuando yo concreto, cuando yo defino lo que estoy haciendo de una manera clara y de una manera sintética, lo que me va a hacer es ayudarme a ya no ser una profesora o un profesor de todo, de elegir generalidades. Voy a ser una profesora o voy a ser un profesor que voy a saber la propuesta que te tengo que hacer, paso a paso, y el por qué. Va a ser porque voy a estar trabajando los elementos de ese objetivo. Fijaos la importancia que tenía algo tan sencillo como ¿cuál es tu objetivo en la serie? Y a lo mejor mi objetivo es una postura y efectivamente esa postura me sirve luego de pretexto
para hablar de la respiración, o para hablar de estar en asana, o para hablar de la meditación en movimiento. Pero ya es el pretexto, y puede serlo porque lo tengo claro. Y entonces yo iré a clase de Rosalía, que habrá sido concreta y habrá elegido esos elementos de manera tan clara que cuando realice su práctica no voy a generarme confusión y voy a estar a gusto, porque me va a hacer un mapa de ruta que me va a llevar a donde ella me quiere llevar y que me va a ayudar luego a obtener los beneficios de donde me ha llevado. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Es por eso que fijaos, el objetivo, que es algo tan sencillo, es determinante a la hora de crear una serie. Y esto es algo que muchas veces, perdonadme, carece, o sea, adolecen las series de yoga. Vas a una clase, y esto he dicho, yo he practicado diferentes estilos, también he sido un poco picaflor, iba a diferentes sitios a practicar, he probado diferentes profesores y profesoras y a lo largo del tiempo pues me he ido dando cuenta de, ay madre, este no sabe lo que está haciendo en clase, hoy toca postura, ¿no? Hoy toca postureo, hoy toca hacer algo visual, pero ¿dónde está el trasfondo? Y eso satisface, como decía antes, a un grupo poblacional, pero no satisface a todo el mundo. ¿Vale? A las personas que acaban interesándose realmente por la práctica de yoga y por lo que esto reporta y demás, esas personas las perdemos, no encuentran ese algo más del que hablábamos. Esto es lo que chirría y nos hace ser el de las 7:30 o el de las 6. Se nos pierde ahí un poco, ¿vale? Bueno, pues el objetivo, ese gran desconocido, pero ese gran protagonista dentro de nuestra serie. Y si tuviéramos que hablar de lo siguiente, me vais a perdonar la licencia, pues sería de las fases. Las fases dentro de una secuencia de yoga o dentro de una clase de yoga, y pongo ese secreto mejor guardado. Y es verdad, porque normalmente no les damos importancia, pero una vez las conocemos y sabemos lo que nos reportan, pasan a ser nuestras grandes aliadas. Y aquí realmente es donde también se nos permite dar ese algo más. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tendría que definir las fases en mis clases de yoga y si las tengo que comunicar? Evidentemente no las tenemos que comunicar. En una clase de Hatha Yoga, que es de lo que estamos hablando, suelen ser bastante claras, pero no hay que comunicarlas al alumnado. Oye, disculpad, vamos a entrar en la fase 1. Perdonad, entramos en la fase 3. No, esto no es así, ¿no? Pero ¿por qué las tengo que definir? Y en este sentido, ahora ahondaré un poquito más en esto, son importantes para mí, para mi trabajo personal, para la preescritura de mi clase, antes de ir a impartirla, tengo que tenerlas claras porque cada fase me está proporcionando algo, me está llevando a un sitio que ahora vamos a ver. Y os he querido hacer una comparativa entre cómo se idea o cómo se piensa que es una clase de yoga y la campana de Gauss, que no sé si habíais tenido la oportunidad de verla o conocéis un poquito de la historia de la campana de Gauss, pero bueno, yo la voy a resumir así como de manera muy sucinta hoy en esta sesión, ¿no? He de confesar que mi profesión principal no era profesora de yoga. Yo trabajé, bueno, soy psicóloga y trabajé en el ámbito de la psicología durante mucho tiempo. Y además en el ámbito de la psicología, dentro del ámbito de la formación. Formación de formadores y todos los procesos que entran en juego cuando una persona se forma o quiere formar a otras personas. Gauss nos acompaña de manera muy vivida en nuestro día a día, ¿vale? Vamos a decir que fue un señor que se dedicó a estudiar población, ¿vale? Matemático, y que ideó esta campana que veis aquí, esta montaña. Seguro que la habéis visto en multitud de sitios. A lo mejor no definida como campana de Gauss, sino como un gráfico que representaba otra cosa. Como pongo ahí, una pequeña semejanza con la vida y con la atención y con lo que se llama distribución normal. De manera muy, muy resumida, quiero que pensemos que Gauss lo que intentaba era categorizar a la gente, agrupar a la gente. Somos muchas personas,
y tenemos factores en común. Entonces él decía que las personas que se enmarcan dentro de las 3 líneas centrales, como veis, hay una línea justo en el centro y 2 líneas que lo delimitan por partes iguales, son lo que él denomina el gran cúmulo de la población, la población normal. Que a mí normal no me gusta mucho porque es más un programa de lavadora que una etiqueta para una persona. Pero bueno, vamos a decir que ahí está el gran cúmulo de la población. Luego hay 2 barritas que están justo las siguientes, ¿no? Que delimitan un poco un trocito más, que serían como márgenes. Voy a poner un colorcito así. Esto de aquí, me refiero. Aquí estamos hablando de márgenes, ¿verdad? Estarían fuera del cúmulo central y estarían hablando de, pues, aquellas personas que están muy próximas por debajo o por encima a lo que se está midiendo. Ahora os pongo un ejemplo y lo vais a entender a la perfección. Y lo último que encontraríamos sería esta partecita de aquí, que serían los valores marginales, tanto por debajo como por encima. ¿Sí? Tenemos el centro, que es donde está, como si dijéramos, el grueso, los laterales, que hay menos población, porque si os fijáis, baja la montañita, y los marginales, los valores marginales, que es donde hay muy poca gente. Seguro que esta campana, de haberla visto, la habéis visto en una situación de cociente intelectual. Esto era muy típico años A, ¿vale? Decían, vamos a calcular el cociente intelectual. Y entonces, en base a la campana de Gauss, decían, vale, ¿qué hay en el centro? En lo que no está coloreado, en lo que no está marcado. Bueno, pues hay un 69% aproximadamente de la población. En el centro está, antes se valoraba entre el 90, 120, ya estoy tocando márgenes, pero bueno, de CI. Si tú estabas ahí, luego esto se desmontó por otra serie de cosas, pero si tú estabas ahí, entrabas en lo común, ¿sí? En los que eran más pequeñitos, en los azules, entraba población que estaba por debajo o por encima. Podemos decir personas que tenían un CI más bajito y que por lo tanto tenían a lo mejor más dificultades aparentemente en ese ámbito, y personas a las que denominaríamos altas capacidades en el caso de las que están a la derecha. ¿Sí? Y los valores marginales estaríamos hablando de casos bastante extremos, para que nos entendamos. ¿Vale? Extremos y problemáticos, tanto para arriba como para abajo. Porque, bueno, luego bueno, la teoría de las inteligencias múltiples demostró que esto no es tan así y que es muy diferente, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea, lo que quiero enseñaros de esta campana de Gauss es que al final con esta campana se intentó delimitar o normalizar a una población y entender cómo se movía esa distribución de la población, dónde estaba lo más importante, por decirlo, el grueso de la población, y dónde estaban los flancos que acompañaban pero no eran tan relevantes. Esta campana de Gauss puede variar. Ahora esta es la ideática, ¿no? La curva perfecta de Gauss, pero hay algunas variaciones. Quiero revelaros que esta campana de Gauss también ilustra una cosa que se llama la atención en el ser humano. No me refiero a la atención mantenida sobre un objeto concreto que, como sabéis, no dura más de 3 segundos. Nuestro cerebro empieza a divagar. Por mucho que miremos la vela en el Tatra e intentemos meditar, en nuestra cabeza va a empezar a pensar en el elefante rosa que hay en la esquina. Es maravilloso. Nuestro cerebro no está preparado para sostener en un objeto la atención durante tanto tiempo. Es decir, tenemos que hacer un sobreesfuerzo, tenemos que emplear la consciencia para hacerlo. ¿Sí? Pero cuando es una tarea o una actividad en donde tenemos diferentes acciones, esta atención tiene diferentes momentos. Tiene un momento de preparación inicial. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a hacer un pastel, ¿vale? Mi atención tiene un momento de preparación inicial. Vamos a hacer un pastel, tengo que recopilar los ingredientes, tengo que ir ahondando en ello, tal. Iría subiendo la campana de Gauss. Llego al punto de, qué guay, estoy haciendo el pastel, ya estoy totalmente involucrada, que me quede bien de azúcar, que me quede bien de harina, que me quede bien de todo. Ya ahí estoy a tope. Y llega un momento que mi atención ya desciende, que es cuando ya lo he metido en el horno
y a un porcentaje muy alto de la población se nos olvida poner un temporizador y el pastel se puede churruscar, ¿sí? Es decir, nuestra atención sube y baja en la tarea que estamos haciendo. ¿Hasta aquí bien? Y diréis, ¿por qué nos cuentas este rollo? Bueno, pues os cuento esto porque, si os fijáis, a la izquierda tenéis la ideática de lo que es una clase de yoga. Cuando digo la ideática es como el esquema ideal, lo que tenemos en la cabeza. Si entendemos una clase de yoga como una montaña que vamos ascendiendo, como esa famosa campana de Gauss, que ahora veréis en la similitud, como esa famosa campana que también os hablaba de la atención, ahora profundizaré en las fases. Tenemos una fase central más ancha, si veis esta varía un poquito en forma, pero es muy parecida. Una fase central que es más ancha, que es la 3, que es donde estaría nuestro objetivo, el punto álgido de nuestra clase. ¿Estamos de acuerdo aquí? Es donde quiero llegar, a donde te quería llevar. Y la fase 1 y 2 es la que me ayuda a llegar hasta ese punto, y la fase 4 es la que me ayuda a descender. Y voy a volver al pastel. No era un ejemplo fortuito. Estaba pensado para esto. Quizá en la fase 1 estoy eligiendo los ingredientes y colocándolos para ir haciéndolo. Quizá en mi fase 2 estoy mezclando los ingredientes, por un lado los secos, por otro lado los húmedos, y luego los mezclo juntos para dar esa textura al bizcocho. En la fase 3 tengo la masa y la voy a meter al horno. Fijaos que allí mi intervención en el horno ya no es ninguna, más que esperar, porque en el horno tiene un proceso de cocción, ¿verdad? Y una vez que ha terminado el tiempo en el horno y que ya hemos comprobado que el punto del pastel es el adecuado, lo saco del horno y entro en mi fase 4, que es, si no lo dejo reposar y no lo dejo enfriar, el sabor no es el mismo. ¿Habéis probado comeros un pastel recién sacado del horno? No es lo mismo que cuando enfría un poquito, ¿verdad? A ver, cuando somos niñas y niños nos sabe maravilloso porque lo único que queremos es satisfacer esa necesidad de comernos el bizcocho. Pero es verdad que cuando dejamos enfriar nos damos cuenta de que hemos obtenido los frutos o los beneficios de lo que hemos hecho. ¿Sí? Pues con esta similitud culinaria voy a ir a nuestra creación de series. Me parece maravilloso, me parece muy bonito. Como veréis, a mí este tema me apasiona. La creación de series para mí es una cosa que marca mi vida porque me gusta muchísimo. Y tiene una primera fase que para mí es muy bella, que me gusta llamar despertar inicial. En otras disciplinas a lo mejor lo llaman el calentamiento. A mí no me gusta hablar de calentamiento. A mí me gusta hablar de despertar inicial. ¿Por qué? Hemos dicho que podemos trabajar multitud de objetivos, tanto más físicos como más sutiles, ¿verdad? Sea como sea, vamos a tener que acudir a nuestro vehículo, que es nuestro cuerpo. Y como hablaba antes, ese vehículo está constituido por elementos anatómicos, ¿verdad? El despertar inicial lo que está haciendo es llamar a la puerta tanto de lo físico como de lo sutil, como de lo mental. Para mí es el equilibrio perfecto. Es el momento en donde yo le estoy diciendo a la persona que tengo delante, estamos entrando en una práctica de yoga. Y en el momento en el que su cuerpo, a través de diferentes propuestas que yo voy haciendo, movilizando, estirando, flexibilizando, va llegando a esa práctica. El momentazo en donde lo sutil empieza a despertarse. Y a lo mejor eso sutil empieza a despertarse simplemente con la escucha de lo que le está pasando. Por eso, una de las cosas para descubrir ese algo más que yo pondría en esta fase es que no haré propuestas que sean muy exigentes o que sean muy demandantes, porque si lo que estoy haciendo es despertar eso, esa sutilidad, esa delicadeza, no lo puedo hacer diciendo, venga, hacemos una toma de conciencia inicial que me ha quedado de maravilla, el mal llamado relax inicial, que es maravilloso,
Y después digo, venga, Prasarita Padottanasana. Dios mío, pues imaginaos, mentalmente no estaba ahí. Yo no estaba ahí. Estaba saliendo de un relax inicial. Físicamente, con total probabilidad, a menos que tengamos unas capacidades físicas maravillosas, y ahora haré un paréntesis aquí, nuestro cuerpo no estaba preparado. ¿Dónde están estirados nuestros isquiotibiales? ¿Dónde queda nuestra columna? ¿Dónde queda nuestra parte lumbar de la espalda que va a sufrir si no está preparada? ¿Dónde queda el fortalecimiento de esas piernas? ¿Cómo he llegado a eso? No he llegado. Simplemente se me ha exigido. Y la parte sutil, ¿de verdad creemos que con todo este hándicap y este colapso mental y físico vamos a poder despertar algo sutil aquí? Quien pueda trabajar el primer chakra así de primeras, por favor que me escriba por privado a laura.cantillo@escueladeyoga.com porque necesito una conversación. Yo no sería capaz. Y a día de hoy no he conocido a ningún alumno, ninguna alumna que haya sido capaz de verse en esa tesitura. Pero oye, que si somos capaces, yo quiero saber cómo lo hacemos, sin duda. Y la siguiente masterclass que hago, prometo que la hago de eso. Pero a día de hoy, si estamos despertando, si estamos llamando a la puerta, llamemos de una manera amable. ¿Sí? Seguimos caminando hacia esa montaña. Estos eran nuestros ingredientes seleccionados. Y llegamos a una parte en donde encontramos una cosa también muy bella, que es encontremos la sinergia entre la respiración y el movimiento. Fijaos, ya aquí estamos yendo un paso más allá. De respiración, tenemos un vídeo en YouTube subido de una masterclass que dio Maite Criado hace muy poquito de la cinética de la respiración en yoga, que habla muy, 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 muy en profundidad de esto y muy bonito además. Entonces, solamente mencionaré que la respiración, lo vamos a ver en los principios, es uno de los principios claves de nuestra práctica de yoga, ¿no? Y cómo contactar con esa respiración y cómo traducirla en movimiento. Esta fase también la conocemos como vinyasa, seguro que os suena un poquito más. Pero fijaos en qué punto estamos. Estamos en un punto en el que seguimos preparando o yendo hacia esa montaña. No hemos terminado de subir. En nuestro pastel era mezclando los ingredientes, ¿verdad? Yo he decidido qué elementos tiene mi pastel, que son los ingredientes, y en la fase 1 los preparo. He decidido que los tengo que mezclar y que tengo que trabajarlos, y en la fase 2 también los voy a trabajar. Con lo cual, la propuesta que voy a hacer en la fase 2 va a ser una propuesta acorde a lo que estoy buscando, ni más ni menos. Esa propuesta acorde vamos a verlo luego de manera por encima en lo de los principios, tiene que tener en cuenta que si mi objetivo tiene unos elementos X, bueno, voy a ser más clara. Si mi objetivo era Prasarita Padottanasana, que es una postura que podemos ver que la base está en los pies y las piernas, podemos decir que lo más importante de esa postura son los pies y las piernas porque son los que sostienen la postura. Es lo que voy a tener que preparar, es algo de lo que voy a tener que preparar en la fase 1 y 2. Si ya en la fase 1 o 2 me estoy encontrando posturas cuya característica sea la misma, es decir, que la base está en los pies y las piernas, hay algo que no va a encajar. Aquí se nos ve la costura. En estas dos fases se nos ven las costuras enseguida. ¿Por qué? Fijaos, hay un principio que no viene en la presentación, pero que yo os lo voy a contar, que es intentemos no preparar posturas con posturas de su misma familia. Y diréis, ¿por qué? Pues porque si yo lo que necesito es preparar los pies y las piernas para llegar a mi postura objetivo, y en mi propuesta lo que encuentro son posturas que necesitan preparar los pies y las piernas, tengo dos preguntas. La primera es, ¿lo has preparado? Bueno, realmente es una pregunta y dos respuestas. ¿Lo has preparado antes? No, porque si lo hubiera preparado ya estaría en la fase 3. Si la respuesta es que no, evidentemente estoy fuera de fase, se me está viendo la costura, estoy haciendo algo que no debería estar haciendo. Y si la respuesta es sí, ¿y si lo tienes preparado, por qué seguimos aquí? Que no estamos hablando ya de tu objetivo, porque no estamos en ese punto. Con lo cual estamos fuera de fase también, y con lo cual también se nos está viendo la costura.
Fijaos, es algo tan sutil, es algo tan delicado, pero que cuando se cuida da ese algo más. Esta persona está velando de manera muy inconsciente, lo pensaremos, o las personas que practicamos yoga nos vamos a dar cuenta, esta persona está velando porque yo llegue al objetivo bien. Como si tengo todo en crudo y resulta que al pastel le meto una magdalena. ¿Y por qué metes una magdalena al pastel? Si estás preparándolo. Si la magdalena está preparada, ¿para qué haces un pastel? Y si la magdalena está cruda, ¿qué haces poniéndola aquí? Es un añadido en los ingredientes. ¿Sí? Por eso digo que la fase 1 y 2 nos muestran las costuras de las personas, de las profesoras y los profesores de yoga, porque nos dan información de si esa persona está realmente siendo acorde o coherente con lo que va a hacer. ¿Vale? Lo siento porque creo que a partir de hoy, cada vez que vayáis a una clase de yoga vais a pensar, vais a sobrepensar en alguna de estas cosas, pero es interesante verlo también, ¿eh? Es muy bonito. La tercera etapa es la llegada a la cumbre. Y os contaba con el bizcocho, con el pastel, que lo metemos al horno y hay un tiempo de espera. El bizcocho se tiene que cocinar. No es meterlo al horno y sacarlo. No es terminar de preparar los ingredientes y comérmelo. Tengo un tiempo de latencia. Esto en yoga, en vez de ser un tiempo de latencia, de espera, de decir, vamos a esperar un momento a ver si hago el asana, hacemos alguna cosa más. Podemos hacer posturas, ahí sí, de su misma familia o relacionadas con el objetivo que estoy buscando, que ya no me preparan, sino que me aportan ese caminar con sutileza y con amabilidad. Porque os decía, nuestra mayor función es acompañar en la práctica de la persona que tengo delante. No en transmitir mi práctica, sino en acompañar a la persona que tengo delante para que haga su propia práctica en base a mis propuestas. Si mis propuestas son amables, si yo la cojo de la mano y la llevo de manera tranquila, le voy enseñando lo que es estar en asana, cuando llegue a mi objetivo, esa persona va a poder sentir ese algo más. Yo digo que, o lo intento por lo menos, cuando doy práctica de yoga, tanto en la formación como fuera de ella, mi objetivo dentro de esa práctica de yoga es que la persona a la que estoy acompañando sepa lo que es estar en asana, que esto es algo que parece que se nos tiene prohibido. Ya solamente para avanzados. No, 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 no. Con independencia de tu nivel, con independencia de tus características anatómicas, físicas, de tu momento vital. Yo quiero que tú sepas lo que es estar en tu asana, que no tiene que ser igual que la mía. Yo quiero que sepas y que puedas degustar eso un poquito. Y te voy a intentar acompañar haciéndote propuestas más sencillitas hasta que llegue al objetivo, para que cuando llegues al objetivo no te pille tan alejado de todo esto que te quedes con las ganas. Este es el algo más. Yo te acompaño de la mano. ¿Sí? Esa es la importancia de la fase 3, el hacerlo poco a poco. No tengáis prisa aquí. Y cuando llegamos a la fase 4, ya hemos llegado a tener nuestro bizcocho cocinado. Hemos abierto el horno, huele de maravilla. O hemos hecho nuestro asana o nuestro objetivo en clase de yoga y huele de maravilla. ¿A qué no mandamos a la gente a casa? Necesitamos hacer algo más. Necesitamos lo que intento llamar recoger los frutos. Y para eso hacemos algo que en yoga se conoce también como compensar el trabajo realizado. Lo compensamos. Hacemos una serie de propuestas que ya no son tampoco muy elevadas, sino que simplemente lo que pretenden es ir yendo poco a poco hacia adentro, ¿no? Hacia la integración de lo que hemos hecho, hacia soltar diferentes huellas que hayan podido dejar algunas posturas, hacia ese poder sentir lo que es yoga hasta llegar a Savasana, el ansiado relax final. Y ahí cuando nos levantamos, pues el pastel ha enfriado y nos llevamos el dulce a la boca, como aquel que dice, ya lo vivimos de otra manera. ¿Sí? Esto es la trastienda de una serie. Por terminar con esta trastienda, he puesto 4 principios clave para dar ese algo más, aunque yo creo que os he contado muchos otros en las fases. También lo he hecho un poco adrede, ¿no? Para que ahora ya fuera venir a cosa hecha.
Y también quiero decir que he elegido 4 de los que solemos manejar en la formación, que solemos manejar 11, no porque sean más o menos importantes, porque realmente todos son importantes, sino porque me parecían muy en la línea de lo que estábamos trabajando. Fijaos, el primero que he puesto es no liar. Y parece muy absurdo, pero normalmente va muy vinculado a lo de no podemos ser profes de todo, no podemos hacer de todo, no liemos. Si hoy estamos haciendo esto, tendremos tiempo de hacer mañana otra cosa que nos permita explorar otras posibilidades. Pero si estamos hablando de un bizcocho, no le echemos chili, o a lo mejor sí, porque ese día toca. Pero no tengamos la preocupación de decir, es sencilla, porque como decía Rogelio, yo preparo mi serie y puede ser sencilla y puede ser igual que la de otra persona, pero al final es mi serie. No líes, si lo que le da sentido a todo esto no es el lío y el ponerse el pie en la cabeza. Es otra cosa, yo sé que sabéis que es otra cosa. Otro principio es la coherencia energética. En la coherencia energética la hemos ido viendo, ¿no? Se ha ido diciendo, sube la montaña, sube la energía, baja la montaña, baja la energía. En las sociedades occidentales funcionamos así. A pesar de que en las orientales, por ejemplo, una serie de Hatha Yoga clásica, que es la serie de Rishikesh, que es la serie más importante del Hatha Yoga, energéticamente está dada la vuelta. Empieza trabajando por el séptimo chakra y termina por el primero. Pero hacer esto en una sociedad occidental es estar totalmente descontextualizado de dónde estamos. ¿Por qué? Porque lo primero que necesitaríamos cualquier persona occidental es poner los pies en la tierra. Vamos primero a sentarnos, vamos a enraizarnos y luego ya hablamos de si llegamos al séptimo chakra o ese día toca quedar en el quinto. Quinto es esto, ¿sí? Entonces, esa coherencia energética tiene diferentes formas de trabajarse, ¿no? Una es esta que hablábamos, ir de menos a más progresivamente e ir siendo coherentes. Subo la montaña, voy a mi objetivo, bajo, voy hacia más la introspección y hacia más lo meditativo, ¿no? Y también tiene que ver con una cosa que voy a negar haber dicho, ahora sí que nadie nos oye y nos está grabando la masterclass, que es algo que les cuento así en secreto a mis alumnos y mis alumnas en clase, que es por favor no caigáis en el maravilloso fenómeno de la croquetilla. Y me dicen, ¿eso qué es? Y digo, pues eso es que tú llegas a una clase de yoga y entonces empiezas tumbado. Y luego te sientan y luego te vuelven a tumbar. Y luego te pasan a cuadrupedia y luego te vuelven a sentar, te ponen de pie y luego te tumban. Y dices, Dios mío, ¿por qué? Fijaos, algo tan sencillo como tener claridad y orden en lo que estamos haciendo en las primeras fases, vela por la coherencia energética de la serie. Algo tan sencillo como eso, como decir, voy poco a poco. Voy agrupando lo que va tumbado al principio, voy agrupando, luego si quiero ir a cuadrupedia, pero ya no vuelvo al tumbado, salvo al final de la sesión, cuando vayamos a Savasana. Y luego a lo mejor me pongo de pie y ya empiezo mi vinyasa. Y ya empiezo con esa amabilidad y a lo mejor tengo que bajar a posturas de flexión una vez que termine el vinyasa. Maravilloso. Pero lo hacemos con un orden, ¿no? Esto nos da mucha coherencia energética, más allá de que luego podamos traducir esto en trabajo de chakras, si es así como deseamos hacerlo. De la respiración creo que he hablado largo y tendido en la fase anterior y vuelvo a insistir que es vital esa recuperación de la respiración natural y esa sincronía, ese acompasar, ¿no? Yo pienso mucho en el diapasón. Cuando estamos trabajando en música, por ejemplo, que se pone el metrónomo y lo estamos oyendo, es eso, es como articulo y cómo enlazo mi respiración con ese movimiento, ¿no? Y esto en una clase de yoga, tenerlo como un principio da ese algo más también. Y por último, las instrucciones. Las instrucciones, y es que hagamos la propuesta que hagamos, tenemos que tener unas instrucciones que sean capaces de conducir a nuestro alumnado o a nuestros practicantes a ese algo más que están buscando, a ese punto de decir, me paro, aunque el algo más no significa nada mejor ni peor, ¿eh? Significa ese punto de conciencia, ese espacio para mí, de autoescucha, de toma de conciencia de una misma. Ese punto de decir, estoy en asana, estoy en asana. Y mis instrucciones van a velar porque nos dirijamos hacia eso. ¿Sí? Ya para terminar, y prometo que os dejo un ratito si tenéis alguna pregunta, no puedo terminar sin decir esto.
tal reñida la creatividad con la estandarización, yo creo que ahora podríamos contestar todas y todos a esto. ¿Puedo dar rienda suelta a mi creatividad si decido formarme en la Escuela Internacional de Yoga? Si todas las personas aprendemos en base a unos principios, ¿acabaremos dando las mismas clases? ¿Limitará mi potencial un trabajo estandarizado? La respuesta es, puedo dar rienda suelta a mi creatividad y no somos las mismas personas. A día de hoy se han formado con nosotros más de 8.000 personas y os aseguro que ninguna es igual a la anterior. De hecho, yo tengo la fortuna, os decía, tengo la fortuna de ver bueno, veo más, porque veo a gente de nivel 1 también, pero en nivel 2 tengo la fortuna de ver unas 250 personas al año, más o menos, 200, 250. Os aseguro que ninguna es igual que la otra, pero han tenido una base sobre la que construir. Y en base a esa base que han construido han podido desarrollarse como profesoras. Y ya no son un profesor de la Escuela Internacional de Yoga o una profesora de la Escuela Internacional de Yoga. Son Lorena, son Nerea, es María, es Camilo. Son personas diferentes. Incluso entre el equipo de formadores y formadoras, cuando vamos a dar clase, cada uno y cada una tiene su esencia. Y yo puedo dar una clase de formación, a mí te puede dar la misma, o Conchi, que es otra de las formadoras, puede dar la misma, y nunca serán iguales. Porque como decía Rogelio, ahí hay algo más. Y ese algo más era lo que hablábamos, que depende de cada persona. Así que no lo limita, lo potencia. Ese potencial se ve subido, porque te permite adoptar tu criterio. Es decir, yo te puedo contar cómo lo haría y tú puedes decidir seguirlo o no, pero tú lo vas a hacer con criterio, vas a reflexionar el por qué, vas a preguntarte y vas a responderte. ¿Por qué haces las cosas de esa manera? ¿Por qué no las haces de otra? ¿Por qué haces esta propuesta y no esa otra que se te había ocurrido? ¿Y por qué no incluyes una cosa y hoy sí la incluyes porque te apetece incluirla? Eso es lo que te da, ese es el plus que te da esa formación. El aspecto crítico, el que cuando coges una serie de yoga de un libro, puedas decir, esto así no lo quiero hacer. Y hagas la anatomía de esa serie, la anatomía forense de esa serie, y luego hagas tu serie, ¿no? Y digas, me ha servido para inspirarme, pero mi serie es otra. Y entonces vas, la das en clase y esa sí te funciona. ¿Sí? Bueno, solo lo voy a mencionar rápidamente porque además me consta que las personas que estáis aquí vais a recibir un correo con esta información, así que no me quiero entretener tampoco, quiero quitaros más tiempo con ello. Esto forma parte de la formación de 200 horas de profesor, profesora de yoga, que como veis está dirigida a la creatividad y la integración, ¿vale? Y sienta los pilares que sostienen el enfoque del que hemos estado hablando. A día de hoy, para quienes no nos conozcáis, bueno, pues este segundo nivel estaría dentro de lo que llamamos nivel 2 Advanced y forma parte de las 500 horas de formación de profesores y profesoras de yoga que están estandarizadas por la Yoga Alliance y por otros organismos de verificación de yoga, ¿vale? Sí que es importante decir, bueno, que os dejo esto por aquí porque nos costó, porque somos la única escuela en el mundo que tiene la normativa ISO de calidad de la educación, de la enseñanza de lo que estamos haciendo de yoga. Y os lo quería dejar por aquí también para que vierais un poco los avales que van detrás, pero bueno, simplemente para que lo conocierais, esto forma parte de un dossier formativo que si queréis podéis escribirnos, os lo hacemos llegar, está en la web también, si lo queréis consultar. Sea cual sea la decisión que toméis, formarme, no formarme, investigar por mi cuenta, coger el libro para ver la serie ya hecha o la aplicación o lo que sea, escoge la acción que cambia el mundo. Y la manera de cambiar el mundo es cambiarte tú. Escoge la acción que a ti te sirva para cambiar, no para mejor o para peor, simplemente para descubrir ese potencial, para descubrirte como profesor o profesora de yoga. Es lo único que importa, ¿no? Al final. Pues ha sido un verdadero placer que paséis una muy feliz noche o tarde o mediodía, en función de donde estéis. Y esta es vuestra casa para lo que necesitéis, ¿de acuerdo?